106.5. Son las 7:36 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús mi Señor y mi Salvador, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Proverbios 11:3. A los justos los guía su integridad, y a los falsos lo destruye su hipocresía. Hay que siempre ser íntegro, justo, para no actuar con hipocresía. Tres puntos breves antes de hacer el comentario principal. Lo primero, ayer saludar, ¿verdad?, el encuentro que sostuvimos con la mayor parte de los comunicadores de Santiago, dirigida por el pastor José Luis Zapata, a propósito de este movimiento de Una Nación Un Día, que ya está caminando ampliamente, que va a culminar el 25 de julio con 20 manifestaciones en los principales estadios del país y con una gran cantidad, 2.500 brigadistas internacionales, solidarios, misioneros que vienen a desarrollar una gran actividad y que mucha gente en República Dominicana estamos apoyando. Gracias a ese encuentro muy interesante, una motivación muy amplia, y Santiago va a ser parte de Una Nación Un Día. Asimismo, mañana en Altos de Chabón, Juan Luis Guerra hace un concierto especial. Dice que va a ser un concierto histórico por recursos para la Fundación Juan Luis Guerra, una fundación que tiene Juan Luis desde hace mucho tiempo y que desarrolla una gran cantidad de actividades sociales, de apoyo humanitario, de ayuda a hospitales, de ayuda a niños, de ayuda a gente que necesita. Y este concierto de Juan Luis, que prácticamente ya está vendido, es una muestra de donde él entrega a su pueblo para precisamente devolverle a su pueblo. Entrega su talento, en este caso, para recaudar recursos y entregarlo entonces a muchas acciones sociales muy interesantes, muy buenas. Juan Luis es el artista dominicano más trascendente de toda la historia de nuestra nación, con vendido más de 20 millones de discos, el compositor más importante de la historia de la República Dominicana y uno de los más importantes de América Latina y del mundo. Pero siempre ha mantenido ese espíritu de humildad, ese espíritu de entrega, ese espíritu cristiano de entender en Hechos 20:35 que siempre es más bienaventurado dar que recibir. Así es que el pueblo dominicano saluda esto, y de ahí se inicia la gira internacional de Juan Luis, que con este disco, que esperamos también que este último disco de Juan Luis, Todo tiene su hora, va a ser una sensación en los premios internacionales, porque cada disco de Juan Luis es mucho mejor que el anterior. Y quiero saludar ese sentido de humildad. Julio dio la primicia, la primicia en el día de ayer. Hoy ya todos los medios la confirman, pero lógicamente ayer se dio la primicia aquí en El Sol de la Mañana, Julio la dio, de que Fernando Fernández, en una actitud de humildad que lo engrandece, y quiero valorar ese espíritu de humildad de Fernando Fernández, lo engrandece, le pide excusas, se retracta ante la acusación que había hecho en contra del senador Charlie Mariotti y el senador y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez. Yo creo que esta acción, señores, es un precedente importante. Yo valoro extraordinariamente esta actitud de humildad. Yo decía siempre, cuando hacía el planteamiento antes, de reconocer un error es una de las cosas más importantes, y actuar consecuente con ella más todavía. Porque somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos incluso. Lo que no tenemos derecho a seguir insistiendo en los errores que cometemos. Cuando se reconoce que hay un error, hay que rectificar ese error y tomar el camino diferente. Y yo creo que esta retractación, esta actitud de humildad de Fernando Fernández lo engrandece. Yo valoro, lo saludo, lo felicito. No es común entre la gente reconocer sus errores o sus debilidades. Todo el mundo se cree con arrogancia y prepotencia superior a los demás, y yo creo que en este caso este sentido de humildad dice mucho de la calidad humana de Fernando Fernández, que es un gran ser humano, un gran funcionario, un gran amigo, un gran hermano. Felicito a Fernando Fernández, y qué bueno que esta situación ya tomó su curso, el curso que debía tomar. Son tres amigos, tres partes de un mismo proyecto político, tres seguidores del presidente Danilo Medina, tres de alguna manera parte de ese proyecto, y esto de alguna manera los reencuentra a los tres. Reitero que así como hice todo lo posible porque se diera, también haré todo lo posible porque se encuentren también como hermanos y se den un gran abrazo. Miren, el gobierno ha tomado la ruta correcta en torno al problema de dar las informaciones, no ponerse a pelear con nadie, sino dar las informaciones que tiene que dar en función de lo que es el Plan Nacional de Regularización y
esta campaña internacional que supuestamente van a haber deportaciones masivas y de que estamos maltratando a los ilegales haitianos. Miren, por primera vez en la historia hay una política pública correcta para enfrentar la migración haitiana. Por primera vez en la historia de la República Dominicana. Porque muchos me dirán, no, pero Trujillo hizo una política pública que desarrolló, pero fue una política criminal. Fue una política con un sentido totalmente absurdo que llevó a que en 1937 mataran miles de haitianos de manera brutal y sanguinaria. Además, no resolvió nada, porque 70 años después el problema es mayor. Entonces, fue injusta, inhumana, criminal y cruel, pero tampoco resolvió el problema. Los gobiernos posteriores tampoco, ninguno había hecho una acción correcta y coherente, justa y humana para enfrentar ese problema que tienen todos los países del mundo, que son limítrofes uno de otro. Los gobiernos de Balaguer, ¿qué hicieron? Todo lo contrario, una importación de braceros sin ningún control para un negocio de mucha gente particulares y de sectores del Estado Dominicano, en el CEA específicamente, y cerrar los ojos para que no se regulara ningún haitiano. Entraban y eran parte de un negocio que todo el mundo sabe que todavía se mantiene. El gobierno del PRD, los gobiernos del PRD y los propios del PLD antes de la llegada de Danilo, ninguno tampoco había hecho nada concreto. Se habían hecho esfuerzos, algunas contrataciones por vía de acuerdos, el gobierno del presidente Leonel Fernández, la ley de migración, pero no la implementó. Es decir, nadie realmente no había hecho nada. ¿Qué es lo que provoca? Que yo siempre he dicho, es tal vez el punto positivo de la situación tan negativa de la sentencia 168-13, que puso al gobierno a buscar una salida justa y humana. Eso no iba a provocar un lío internacional, porque un grupo importante, 52.000 hasta ahora, ¿verdad?, de dominicanos de origen haitiano, lo iban a mandar para Haití, no lo iban a legalizar. La ley 169-14 enmendó ese error de la sentencia 168-13, pero además empezó a implementar el Plan Nacional de Regularización, que es el punto, desde mi punto de vista, más importante en la política pública frente al problema haitiano. ¿Por qué? Porque, primero, da una oportunidad a todo el que está ilegal. Da una oportunidad importante. Y oigan esto, una oportunidad pagada por el Estado Dominicano. Ni siquiera por los propios ilegales, pagada por el Estado Dominicano. Ayer decía José Ramón Peralta en una rueda de prensa que el gobierno ha gastado casi 2.000, no 1.000 como se dijo en principio, casi 2.000 millones de pesos en ese proceso y todavía falta. Entonces, primero darte la oportunidad, mira, yo te pago el proceso, yo te doy todas las facilidades, ven, ya hay casi 300.000 que están resueltos, en principio su problema, porque por lo menos están regularizados. Los demás, y ahí tenemos que ser justos, yo he sido tradicionalmente y creo que a los haitianos hay que cuidarlos, defenderlos y amarlos, son seres humanos. Los dominicanos son igualitos que los dominicanos. O sea, cuando usted ve a un haitiano aquí tratando de buscar una vida mejor en República Dominicana, piense en el dominicano que está en Nueva York, o que está en Madrid, o que está en Medio Oriente, o que está en Rusia, o que está en Brasil, o que está en cualquier lado, también buscando una mejor vida. Y usted no quisiera que a ese dominicano se la pusieran difícil o lo sacaran a patadas. Usted quisiera que le buscaran la vuelta para que se legalizara. Eso mismo estamos haciendo nosotros. Ahora, el que no se legalice, el Estado Dominicano tiene todo el derecho de decirle, mire, si usted no tiene un estatus migratorio legal, usted no puede estar aquí. Como no puede estar un dominicano ilegal en Nueva York o en ningún estado de Estados Unidos, en ningún sitio de los Estados Unidos. Como no puede estar, miren ahora cómo la Unión Europea acaba de tomar medidas para sacar a los ilegales que están en todas las naciones de Europa. Porque cada nación tiene el derecho de regular la entrada de extranjeros y de legalizar a quienes no tienen un estatus legal en su país, pero el que no tenga ese estatus, sacarlo, mandarlo a su nación. Y yo reitero que el gobierno está tomando la ruta correcta porque está dando los datos. Los datos son los que responden, los argumentos son los que responden a cualquier prejuicio o a cualquier actitud dañina contra la República Dominicana. Usted no se puede poner a discutir ni con el alcalde de Nueva York, ni con un miembro de cualquier organismo internacional que venga a decir muchísimas cosas, o con el CARICOM, o con quien sea. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Hay una expresión en torno a algo. Miren los datos aquí. Nosotros hemos logrado que oigan, yo creo que es un récord. Yo estaba buscando en Google y no vi que ningún país de América Latina, ninguno ha logrado en un tiempo de un año empezar a regularizar 300.000 personas. Ningún país de América Latina.
Y ni de Estados Unidos tampoco, porque Estados Unidos tiene un lío con la regulación. Cada vez que hay una propuesta de regularizar a los ilegales, hay un lío grandísimo en el Congreso de allá. Entonces, tenemos prácticamente hemos logrado una proeza histórica que nadie había logrado. Lo segundo, las supuestas deportaciones ilegales, las supuestas deportaciones masivas e inhumanas no se han dado ni se van a dar. O sea, masivas ilegales de manera indiscriminada y humana no se van a dar, porque ese no es el espíritu de la ley, ni ese es el espíritu de quien conoce al presidente Danilo Medina. Yo estoy convencido de que las personas que van a trabajar, claro, son seres humanos, algunos se pueden equivocar, pero en sentido general, el equipo en migración, en los organismos del gobierno que están manejando la migración y la llevada de la gente a la frontera, o que va a empezar a trabajar para que los ilegales no estén en el país, no lo van a hacer con un sentido de abuso. No va a haber otra matanza de haitianos como en el 37. No va a haber abusos como hacen los Estados Unidos contra los ilegales latinoamericanos. No, aquí va a haber siempre un sentido humano. ¿Cuál es el sentido humano? Usted no tiene papeles, ayudémosle a hacer sus papeles, porque todavía la regularización sigue si tiene condiciones, es decir, si usted muestra papeles, si usted demuestra que nació aquí, o que tiene hijos, o que se casó, qué sé yo. Pero si no demuestra que es legal ni puede legalizarse, usted tiene que volver a su país. Le damos todas las facilidades para usted volver, y entonces el gobierno, yo digo que ahora tiene el reto. El primer paso fue este. El reto ahora es garantizar que esos que se fueron no retornen o que no vengan mucho más. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahí? La otra cara de esta situación. Así como hemos sido estrictos para aplicar la ley y magnánimos para ayudar a que se aplique, invirtiendo casi 2.000 millones de pesos, así mismo debemos ser ahora para evitar que lo que atrae a los haitianos para República Dominicana se les siga facilitando. ¿Qué es lo que atrae a los haitianos ilegales a República Dominicana? Facilidades de emplearse. Eso es lo que lo atrae. Es decir, aquí consiguen un empleo más barato, en mejores condiciones o peores condiciones, como usted quiera. Usted lo busca a la vuelta. Pero encuentran fácilmente un empleo, ya sea en el sector agrícola, en el sector de la construcción, en el sector turismo y en el sector de cuidado de edificios. Entonces, encuentran esa facilidad y van a seguir viniendo en masa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Ahora lo que hay que hacer es ser estricto en la regulación de la mano de obra ilegal. Así como hemos sido estrictos, firmes y humanos en regularizar a los que están, ahora debemos ser firmes y humanos también para quienes contratan mano de obra ilegal o para quienes propician ese tipo de negocio. Hay que ser firme. La ley está, no hay ni que hacerla. La ley lo establece muy claro, cómo debe ser la forma de trabajo en República Dominicana y cómo los patronos, los empleadores, tienen que trabajar en función de un 80-20 o en función de las realidades. La ley lo dice claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y José La Luz no se cansa de decirlo y yo comparto profundamente esto. Ahora lo que hay que hacerle es un adendum a esa ley. Un adendum claro y preciso para que lo aplique el gobierno. ¿Cuál es? Un empleador que se encuentre con mano de obra ilegal, hay que ponerle una multa bastante grande e incluso llevarlo a tener en escala a diversas sanciones hasta que, si usted quiere, insiste en traer o contratar mano de obra ilegal, no solo haitiana, pero la haitiana es la fundamental en este caso por lo que queremos regular, pero cualquiera que sea, entonces usted no puede porque está actuando en contra de la ley. Una empresa que actúa en contra de la ley no puede funcionar. Que me excusen los empleadores, es lamentable. Incluso hay algunos que dicen, bueno, yo lo tengo porque nadie me regula. Bueno, pues la ley lo establece. Lo que no hay es todavía sanciones. Vamos a ponerte las sanciones para que entonces te duela y tú no vuelvas a hacer eso. Lo que estamos haciendo es correcto. Yo espero que el presidente hoy, en la cumbre del SICA, me da la impresión, tengo la información extraoficial, de que va a dar un discurso con todos los datos punto por punto, porque es un escenario, ¿verdad?, internacional, donde él, sin pelear con nadie, porque no tiene que pelear con nadie, él lo único que tiene que hacer es seguir defendiendo la soberanía de la República Dominicana con datos contundentes. Tengo la información de que el discurso del presidente hoy en el SICA va a ser un discurso demoledor en términos de información. Es decir, punto por punto, como el gobierno, con su sentido de que se respete la ley, que se respete nuestro derecho y nuestra soberanía, pero siempre con un gran sentido humano, ha podido hacer lo que ningún país de América Latina ha hecho. Oigan bien, ningún país de América Latina. Piensen, ¿cuál país de América Latina ha tenido un proceso de migración que lo ha resuelto o lo ha empezado a resolver? Porque todavía esto es un proceso. Pero ha iniciado el proceso de solución como lo hemos hecho nosotros. A pesar de tener una campaña internacional agresiva porque hay un prejuicio.
Con los haitianos en República Dominicana hay un prejuicio histórico. Ustedes ven, incluso ahora mismo no hay ninguna imagen de deportación de haitianos. Y sin embargo, en los canales internacionales, muchísimos salen agarrando y atrayendo haitianos. La imagen es viejísima. Porque hay un prejuicio. Se cree que es lo mismo de siempre y ahora no es lo mismo de siempre. El gobierno tiene que seguir, y yo estoy seguro que el presidente lo va a hacer hoy, en esa línea. Miren, estos son los datos, esta es la actitud, nuestra política pública es respeto. Los haitianos son seres humanos igual que los dominicanos, pero el ilegal tiene que o arreglar su condición de ilegal o tiene entonces que irse a su país, a su nación. Eso es elemental para cualquier país del mundo, empezando por la principal nación que es Estados Unidos, que es la más agresiva con eso, y pasando por cualquier país de América Latina. No hay ningún país de América Latina donde no haya situaciones con ilegales que ellos tomen decisiones claras para defender la soberanía de ese país. Vamos por buen camino en ese sentido. Estamos tomando la ruta correcta. Muchos dirán, bueno, debieron tomarla antes, pero bueno, qué bueno que se tomó ahora, qué bueno que el canciller anda dando la explicación que tiene que dar a todos los embajadores, qué bueno, ya sé de varios embajadores que han hecho encuentros con las delegaciones de los embajadores de sus países, que han ido a medios de comunicación importantes en naciones para explicar lo que está pasando en la República Dominicana, y sé que esa campaña va a dar resultado, pero para que se mantenga en el tiempo y para que los resultados sean reales en el Plan Nacional de Regularización, hay que poner la otra cara de esto. Y con ese mismo espíritu y con esa misma fortaleza, el gobierno debe regular esa contratación de mano de obra ilegal, que es básicamente mano de obra haitiana. Cambio y fuera.